Hola, yo soy Esteban, estoy pastor en la Misión Bautista Esperanza aquí en Brasil y bueno, es la primera vez en más de 20 años que predico para una comunidad uruguaya, entonces bueno, tal vez se cuele alguna palabrita en portugués en el medio, eh, creo que vas a saber disculpar eso. Recibí la invitación con mucho placer, mucho ahínco, fue muy bueno y bueno, quería reflexionar con ustedes un poquito sobre cómo Jesús vivió sus primeros años y cómo eso de alguna forma nos sirve, en qué sentido eso es un modelo y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Tengo básicamente dos lecturas en Lucas y después algunas en hebreo. En hebreos. Entonces sería interesante si después como deber de casa lo pueden leer completo esos pasajes. Yo solamente voy a hacer las referencias y va a ser bueno. Hay un concepto que es muy interesante respecto de la palabra sabiduría, que dice es la comprensión uh, más avanzada que una persona tiene sobre un asunto. Pero convengamos que sabiduría no es una palabra que nosotros usemos, por ejemplo, para definir cómo un albañil trabaja. Él es muy sabio. Pero sería la palabra correcta para decir que un albañil es muy bueno porque sabe mucho de una cosa y lo aplica. Sabiduría no tiene que ver apenas con el conocimiento intelectual de una cosa, y sí con la aplicación que tú le haces para la vida. Entonces, esa palabra, esa definición, yo creo que es importante que la tengas en mente mientras leemos estos dos versículos, uno en Lucas 2:40 y los otros en Lucas 2:51 y 52. Esos dos pasajes traen justamente la palabra sabiduría en el medio. Y la pregunta de hoy es, ¿qué es ser sabio entonces en el crecimiento cristiano? ¿De qué hablamos cuando decimos que se espera que un cristiano sea sabio? ¿Y cómo que eso se obtiene? ¿Cuál es el trabajo, el esfuerzo, la dedicación necesaria para eso? O no se precisa de dedicación, es una cosa automática o está inclusa ya en la salvación. Vamos a pensar en eso. Mi oración es que Dios te bendiga mucho, de que Dios nos bendiga. Él ya me estuvo bendiciendo durante la preparación de esta prédica y quiero que el Señor te bendiga fuerte y ricamente en esto, removiendo ideas antiguas, colocando ideas súper vigentes dentro de tu espíritu para que tengas un crecimiento muy importante en tu vida. Esa es mi oración. Bueno, pasemos a los pasajes. Como te decía, sería interesante que tú leyeses después Lucas 2 en adelante, todo el capítulo 2, pero es un pasaje muy conocido, pero me gustaría que lo leyeses después con tranquilidad en casa. Es más, estás en casa, pienso, ¿no? Como nosotros, trancados en la pandemia. Muy bien, el primero es Lucas 2:40. El niño Jesús, crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Es un texto muy bonito, es un texto muy conocido y lo vamos a separar en pedacitos para que lo podamos masticar un poco mejor. La cosa que me viene a la cabeza aquí es que la encarnación de Jesús fue completa. Nosotros somos parte de la cristiandad que cree que Jesús es Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios. Él no perdió ninguna de sus naturalezas, vamos a decir así, ¿no? Y esto es una cosa bastante complicada a vista de fuera, porque lo correcto en términos matemáticos sería decir, 50% hombre y 50% Dios, pero eso no es teológicamente apropiado, porque si decimos que Dios perdió parte de su divinidad por hacerse hombre, entonces Él deja de ser Dios, y Dios es perfecto, completo, no le puede faltar nada. Y si decimos que Jesús fue solamente parcialmente hombre, entonces no vale de nada su sacrificio, porque precisaba de un ser humano perfecto
muriendo en sustitución. Muy bien, la encarnación de Jesús fue completa. Yo quiero enfocarme en el lado humano de esta encarnación, ya que estamos alineados, ya que nos entendimos, que hablamos el mismo lenguaje teológico al decir que Dios se encarnó en Jesús completamente y Él es completamente hombre. Quiero focar exactamente en eso de Jesús completamente hombre. Esta encarnación completamente hombre era necesario que creciese. El niño crecía y se fortalecía. ¿Ah? No podía quedarse bebé la vida entera. Jesús siempre lo recordamos en términos generales, en términos sociales, culturales, ¿ah? Como el niño en el pesebre. Después lo recordamos como el hombre adulto muriendo en la cruz. Pero se nos pasa muy rápidamente, se nos filtra muy rápidamente lo que pasó cuando Jesús, después de haber nacido, ¿tá? Y va hasta la tentación. En realidad tenemos un lapso ahí en el relato bíblico, no tenemos desde la adolescencia de él hasta cuando él aparece siendo tentado en el desierto, no tenemos relatos, por lo menos no bíblicos. Pero lo que me interesa es mostrar que él no podía quedar bebé la vida entera. Él se fortalecía. Una cosa que se va fortaleciendo quiere decir que antes no era tan fuerte. ¿Ya? Y es una cosa que precisamos pensar y recordar al respecto de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él pasó por ese proceso de fortalecimiento. Él precisó fortalecerse. Tú vas a entender mejor a dónde yo quiero llegar al final de todo esto. El texto dice que progresaba en sabiduría. ¿Te acordás de la palabra sabiduría que habíamos definido al principio? Él se aperfeccionaba, él crecía, él prosperaba en la sabiduría. O sea, el conocimiento que él iba adquiriendo se tornaba cada vez mayor, pero no era solamente un conocimiento en la cabeza, sino que había un conocimiento de orden práctico. Él ponía eso en práctica. Él lo traía para la vida cotidiana. Había una transformación en cómo él se relacionaba a partir de los conocimientos que como niño él iba obteniendo. Eso es lo que el texto está diciendo cuando él dice que el niño crecía y se fortalecía. Paremos para pensar un poco en eso. Es importante eso. Lleva eso para tu casa. Lleva eso para tu intimidad. ¿Qué es lo que realmente el texto dice con eso de que se fortalecía, que él crecía? Esto otro de que progresaba en sabiduría. Si hay un progreso es porque antes no era tan bueno. Tenemos un poco de miedo de enfrentar el texto así, porque como Jesús es Dios encarnado, se nos complica a veces un poco. Pero tenemos que acordarnos lo que dice Filipenses, que Él se desvistió de toda esta gloria para venir a vivir como uno de nosotros. Eso era esencial a su encarnación. Y a partir de estar plenamente encarnado, Él pasa por todo el proceso que es necesario a cualquier bebé, a cualquier niño, y dentro de eso, cualquier niño judío en su cultura. El texto continúa diciendo, y la gracia de Dios lo acompañaba, estaba presente. Otros textos bíblicos nos van a traer cómo esa gracia se manifestaba cuando los padres de repente huyen, por ejemplo, a Egipto, sabiendo de que había una persecución a camino. Cuando hay manifestaciones de personas viniendo de muy lejos para adorarle, es manifestación de la gracia. Pero también es manifestación de la gracia el crecimiento, el progreso en su sabiduría. Y esto es muy importante. Entonces, el primer punto mío en esta reflexión, que no es, mi reflexión no es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que tenés escrita allí y manifiesta por medio del Espíritu a tu palabra, esa palabra que se torna carne en ti. Muy bien, este es mi primer punto de reflexión, que Jesús crecía y se fortalecía. El segundo punto está en el otro versículo, o los otros dos versículos de Lucas 2, versículos 51 y 52. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Muy bien, el texto anterior, ¿cuál es? Es en el que los papás de Jesús, María y José,
están volviendo de la fiesta en Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años y hacen el camino de un día pensando que Jesús está con los parientes, con los amigos, ¿né? Por ahí, y se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Entonces ellos vuelven camino de más otro día, entonces son dos. Y después lo encuentran, después de días, lo encuentran, ¿en dónde? En el templo. Y Jesús da aquella respuesta: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Entonces, este Jesús que se había perdido por una semana, que adolescente con sus 12 años estaba allí, el texto lo indica que era cuando hizo 12 años, él se había perdido, él no estaba aprontando, él no estaba armando una grande, no, él estaba en el templo, conversando con los sacerdotes. Y eso es una cosa muy especial. Yo voy a volver un poquito a eso, pero en la cultura judía, una persona es considerada adulta a partir de los 12 o 13 años. Las niñas a los 12 y los varones a los 13. Este rito se llama Bar Mitzvah. Y tal vez hayas visto alguna película que trae el Bar Mitzvah. Es una fiesta en la cual el hijo varón, por ejemplo, es colocado encima de una silla, es paseado por en la sala donde están los parientes, los tíos están allí, los padres están allí, y bueno, hay una frase muy bonita que dice, bueno, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, ¿no? Entonces eso da todo un mensaje por causa de lo que ustedes ya saben o van a ver después en el bautismo de Jesús. Pero bueno, en la cultura judía, existe esa fiesta, el Bar Mitzvah, en el cual la persona pasa a ser tratada como adulto. Y eso es muy importante porque se espera que todos los conocimientos adquiridos, bueno, primero la lectura, ¿no? Era incentivada cuando muy tierno todavía, y después la lectura propiamente de toda la ley era incentivada de chico, era revisada por el rabino más tarde, ¿no? Por los sacerdotes, por quien hubiese, ¿no? Y entonces sí, mire, está pronto, vamos, adelante, y hay todo, es toda una conmemoración. Y bueno, hay algunos detalles ahí sobre la vestimenta y tal. Pero este Bar Mitzvah solo ha sido reconocido de una forma unánime en los últimos 400 años, ¿no? O sea, antes de eso no tenemos un rito de pasaje unificado en el medio judío. Pero es bien arcaico, es bien antiguo esto que hay. Ahora, probablemente este relato que nosotros tenemos de Jesús en el templo, pasando por una revisión con los sacerdotes, es tal vez el relato más antiguo que nosotros tenemos justamente de un muchacho, de una persona de 12 años siendo revisada en sus conocimientos, ¿no? Y es lo que da pie tal vez a entender que había sí un Bar Mitzvah ahí. ¿Y por qué traigo eso a colación? Bueno, nosotros los de la cultura occidental demoramos mucho en entender de que allí en esos 12, 13 años hay un rompimiento. El niño deja de ser niño y pasa a comportarse de forma muy extraña. Ay, mi Dios, ¿qué es lo que está pasando si esto era un muchacho tranquilo y de repente empieza a engrosar la voz y tal? ¿Y los judíos qué hicieron? Muy simple, bueno, a partir de ahora sos adulto, mi negro, y bueno, vamos arriba. Nosotros occidentalmente solo fuimos a definir la adolescencia más o menos en el 1950. Claro, hay otras referencias anteriores, algunos hablan de 1430 con la palabra adolescere, tal, pero los judíos ya venían hace un buen tiempo con eso, viendo de que había una diferencia allí, hay una diferencia marcante. Entonces ellos toman la delantera y dicen, bueno, querido, ahora sos responsable por tus actos. Estás crecido lo suficiente como para responder frente al Sanedrín, por ejemplo. Porque ya sabes lo que se espera de ti, ya sabes lo que Dios espera de ti, lo que la comunidad espera de ti, entonces eres responsable por tus actos al punto que podías ser juzgado inclusive. Bueno, lo que viene al caso es que en ese momento, en ese inicio de los grandes cambios de la vida de un joven, es que la Biblia nos trae un detalle maravilloso al respecto de Jesús.
Versículo 51 de Lucas 2. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret. O sea, esto que bajó es porque Jerusalén, cuando vas a Jerusalén se le dice subir y después, bueno, bajas, ¿no? De hecho, quedaba más alto que las ciudades de los alrededores. Y vivió sujeto a ellos. Es muy interesante esa frase, y vivió sujeto a ellos. Él sabía lo que estaba haciendo. Como buen adolescente que había sido instruido, él decide estar sujeto a sus padres. Cuando todas las hormonas le dicen sal, él dice estoy aquí. Cuando toda su sabiduría, ¿no? Había dado a luz, que dice esto de aquí es lo correcto. El conocimiento lo podía llevar para otro lugar, pero la sabiduría lo llevó para este lugar. Decir, bueno, esto de aquí es lo correcto a ser hecho. La tercera cosa que me interesa aquí es versículo 52, dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Entonces Jesús tuvo un desarrollo físico normal. Este es mi tercer punto. Jesús siguió creciendo y tuvo un desarrollo físico normal. Sus hormonas fluían a 1000 por hora como hace cualquier adolescente. Y todo su desarrollo intelectual y emocional como cualquier persona normal de su edad. Eso quiere decir que también sus ideas volaban a 1000 por hora, que sus emociones también volaban a 1000 por hora, como la de cualquier ser humano normal. Y esto es importante que la Biblia lo destaque, que él siguió creciendo en sabiduría y estatura, porque vemos que después la consecuencia de esto, o lo que pasaba junto con esto, es que su aceptación divina y humana iba en aumento, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Nuevamente el proceso, cada vez más. Había un proceso aquí en el cual cada vez más él gozaba del favor de Dios. Hay una frase que yo salté y se la dejo para Fernando, que es una frase muy interesante, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Tal vez lo que nosotros esperábamos es decir, y María y su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Pero el texto dice, pero ella conservaba todas esas cosas en el corazón. Y lo dejo ahí como un llamado para una reflexión más profunda de por qué que el texto se posiciona así. El asunto es que María sabía de quién Jesús realmente se trataba. Entonces ella ve esto con unos ojos diferentes hasta de los ojos que el mismo José conseguía ver, o que a veces sus hermanos, que ya deberían de haber algunos nacido, conseguía ver. Muy bien, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Son tres ideas sueltitas. El primer punto, que Jesús crecía y se fortalecía. Después, que Jesús era sujeto a sus padres justo en el inicio de todos esos cambios que la adolescencia trae. Él fue sujeto a sus padres, él decidió eso. Después, que Jesús siguió creciendo, y es ahí que el texto para. Después hay un salto para la tentación. Pero ¿qué es lo que yo quiero traer? ¿Dónde me parece que nos encajamos nosotros, que somos los de El Camino, aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que somos discípulos? ¿Dónde cada uno de nosotros se encaja? ¿Dónde se encaja aquel hermano que está iniciando en la fe cristiana? ¿Dónde se encaja aquel que ya tiene 5 años de fe cristiana? ¿Dónde se encaja aquel otro que tiene 20, 50 años de fe cristiana? ¿Qué es lo que se espera de cada una de esas situaciones? Muy bien, yo quiero compartirles algunos textos de Hebreos que son lindos. Bueno, es difícil para mí porque casi todos los textos yo le encuentro alguna cosa de linda, pero hay unos textos de Hebreos que yo creo que son muy prácticos. Hebreos es una carta, por más que está dirigida apenas a los hebreos, no es apenas para los hebreos. Es una carta también en cierto sentido muy amplia para nosotros. Hebreos 12, versículo 2, tiene una cosa muy linda. En Hebreos 11 él habló de los héroes de la fe, y aquí en Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Hebreos comienza diciendo,
en los tiempos antiguos Él nos habló por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de Cristo. Jesús, el Cristo, es la palabra viva de Dios. Él es el verbo encarnado, Él es la palabra encarnada. ¿Ah? Y aquí, ¿qué es lo que el autor de Hebreos dice? Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que se esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y ahí continúa, y es uno de los textos que me gustaría que ustedes leyesen, no solamente Lucas 2, pero también Hebreos 12, y de aquí a poco voy a colocar Hebreos 6, en el 5 y 6 juntos. Pero el consejo bíblico es de una simplicidad tremenda. Nosotros no tropezamos en montañas, ¿está bien? Nosotros tropezamos en la piedrita chiquita. Y esto de aquí es muy chiquito. A veces es tan chiquito que lo despreciamos, lo dejamos de lado. Para nosotros es importante tener alguna actividad eclesiástica, es importante a veces tener un título, es importante hablar en público, orar en público, cualquier cosa que nos vean. Esto de acá es íntimo, esto de acá nadie lo ve. Esto de acá es muy parecido con lo que Jesús tenía en su mente. Fijar los ojos rectos en su objetivo. Aquí en el caso nuestro objetivo es Jesús. Dios no puede ser nuestro modelo porque Él es Dios, Él es completamente diferente de nosotros. Él es el otro, completamente diferente. Jesús es prójimo, es como nosotros, es ser humano, es completamente ser humano. Y dice la Biblia, fija los ojos en Jesús. Si tú fijas los ojos en un pastor, en un líder, en el marido, en la mujer, en cualquier ser humano, te vas a decepcionar y la decepción va a ser muy grande. La mirada tiene que estar fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es aquel que perfecciona nuestra fe, es aquel que la completa. Otra palabra sinónimo de perfección es completo, ¿no? Entonces es aquel que completa a nuestra fe, ¿no? Entonces ese es el primer consejo bíblico y es la primera reflexión que yo quiero traerte al respecto de cómo Jesús es tu modelo. Jesús es apenas el niño que estaba allí en el pesebre, es apenas el que muere fragilizado en la cruz. Jesús también es aquel Jesús que enfrentó la tentación, es aquel Jesús que estuvo dispuesto a sujetarse a sus padres terrenos, es aquel Jesús que estuvo dispuesto a ir a la muerte sabiendo lo que ella significaba, sabiendo todo el oprobio que había en ella por amor a nosotros. Hay una entrega en Jesús y este es nuestro modelo. Fijar los ojos en Jesús es la primera cosa. La otra cuestión que quería traer está también en Hebreos 6, el versículo 3, de 1 al 3. ¿Ah? Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Muy bien, entonces si el primer consejo, la primera reflexión es fijar los ojos en Jesús, no solamente el Jesús histórico básico, sino aquel que estaba aprendiendo y que estaba creciendo y estaba desarrollándose en su sabiduría, en su intelectualidad y en su físico, ¿no? Si esa es la primera cosa, si ese es el modelo a ser seguido, esto también es importante, dejar los rudimentos. ¿Cuántos años tienes en la fe cristiana? ¿5 años? ¿10 años? ¿20 años? ¿Y todavía estás en los rudimentos? Abrí el ojo. Abrí el ojo. Te cuento, te la hago chiquita. La fe y la salvación, ellas están embutidas completamente en la obra de Jesús en la cruz. No hay nada que tú puedas hacer para agregarle ni sacarle nada a la salvación de Cristo en la cruz.
La salvación que te trae es completa, acabada. Por eso que no se le puede agregar y no se le puede sacar. Por eso que no hay nada que tú puedas hacer para agregar, para ser más salvo o menos salvo, también no hay. No hay algo que puedas hacer para obtener más salvación ni para perder salvación, porque es un don de Dios. Eso es importante. Pero, y aquí viene la cuestión. La gran cosa es que la santidad, que el andar junto con Jesús, que el crecer es una responsabilidad personal. No hay crecimiento sin decisión, no hay crecimiento involuntario. Diferente del crecimiento físico que creces cuando te llega la edad, el crecimiento espiritual lo puedes parar y lo puedes detener durante la vida entera, porque tal vez no es importante para ti. Porque tal vez mantener las cosas antiguas sea lo que realmente importa, mantener rencores antiguos, mantener rabias antiguas, mantener heridas que te hicieron en el pasado, mantener cosas que te han ofendido, mantener todo lo antiguo es bueno. Tal vez es bueno para ti, ¿no?, mantener todo lo que es conocimiento anterior sin revisar nada, sin revisar, sin darte al lujo de leer la Escritura. Esto es grave, porque hay que dedicarse. No es una cosa que pase automáticamente. Esta es la razón por la cual muchos cristianos, ¿no?, después del quinto, sexto, séptimo año, ellos simplemente lo abandonan porque pierden la novelería, porque dicen, bueno, pero ¿y ahora? ¿Tá? Se me pasó, como si fuese una pasión. Se me pasó. No, es amor. Amor es decisión, no es sentimiento. El amor tiene que ver con decidir lo que haces. Y bueno, hay que dejar los rudimentos, mi hermano. Hace 5, 6, 7, 10, 20 años, bueno, arrepiéntete si no dejaste los rudimentos. Si todavía estás precisando de lo básico, arrepiéntete y sal. Hay otra cosa que es similar a esta, está en Hebreos también 5:11, y aquí entonces terminamos nuestro grupo de lecturas que yo sugiero para que lo hagan durante la semana. Está Lucas 2, el 3 también está de más, es poquito, chiquitito, no da ni 15 minutos. ¿tá? Hebreos 5, 6 y 11. Son lecturas básicas, ¿tá? No es solamente para leerlo y decir, mira. Entonces, 5, yo dije el 11, pero en realidad, versículo 12. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esa traducción es NBI, ¿tá? Me gusta mucho, porque la deja bien clara la cosa. ¿tá? Es una traducción, a mí me gusta. Este mensaje no puede ser apenas congelado y guardado. No es un tesoro para guardarlo y tenerlo con mucho miedo y temor porque el Señor va a volver, entonces tengo que guardar como estaban antes las cosas. No. La vida de la iglesia cristiana es de progreso, de avance, de búsqueda de nuevas soluciones para los tal vez viejos problemas de siempre de la humanidad. Pero es una búsqueda proactiva, no es para quedarse anclado en lo que aprendiste hace 10, 15, 20, 30 años atrás. No es para apenas quedarte con lo que has recibido ahora si aceptaste a Jesús recientemente, no es solamente para quedarte con eso, es para activamente buscar de lo que la Biblia y lo que el Señor por medio de su Espíritu Santo quiere enseñarte y quiere decirte. Entonces, si nosotros tenemos un consejo que es fijar los ojos en Jesús, que Él es nuestro modelo, Él es nuestro objetivo, ¿tá? El otro consejo es dejar los rudimentos, ¿tá? Pero este otro consejo es progresar en el mensaje. ¿En el mensaje cuál? El mensaje de justicia. El mensaje del Evangelio es el inicio. ¿tá? Acuérdate que
el gran consejo de Jesús en Mateo 6 es, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser agregadas a ustedes. ¿Ah? Entonces, este mensaje de justicia precisa ser, y no me refiero a justicia social, que es una distorsión de lo que es justicia. Este progreso en el mensaje de justicia es lo necesario y no más la cosa básica. La cosa básica del cristianismo se aprende muy rápido. La cosa básica de seguir a Jesús se aprende muy rápido. Lo que no hacemos rápido es aplicarlo. Nos quedamos siempre patinando en lo básico. Entonces, despiértate. Cristo te va a alumbrar. Levántate y anda. Avanza. El consejo del Señor para ti es el mismo que sería dado para Jesús en su crecimiento. Vamos a progresar en la gracia, en la sabiduría. Vamos a aplicar cada vez más los conceptos, a profundizarnos más todavía en esos conceptos. A no dejarlos apenas como conceptos y sí transformarlos en vida, hacerlos carne. No tener miedo de sufrir emocional o espiritualmente por una duda que tenemos, sino que ir al trono de gracia para hallar socorro. Lo peor que puedes hacer es quedarte quieto. Lo peor que puedes hacer es continuar anclado allá en el pasado. Lo mejor que tienes que hacer es ahora arrepentirte y volver al primer amor y buscar de nuevo el crecimiento con Jesús. Es eso. Que Dios te bendiga mucho. Veremos cuál es el resultado de esto en algunos días, en algunas semanas. Y que Dios te bendiga mucho mismo, que Dios te bendiga. Que esta bendición del Señor, de buscarlo, de poder arrepentirte si estás estancado, si esto es así en tu vida, bueno, que el Señor te bendiga, que te bendiga con la fuerza necesaria para confesar esto, para arrepentirte, para abandonarlo. Acuérdate que remordimiento no es arrepentimiento. Puedes sentir mucho remordimiento, pero no produce nada. Tienes que sacarlo y avanzar. Es eso. Un abrazo muy grande, che. Dios te bendiga.